disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos a este 11º episodio ya de La Iglesia en Casa, y en esta ocasión, para esta semana, contamos con un entrevistado de excepción, como es Marcos Zapata. Marcos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y poder estar con vosotros, de corazón os lo digo. Muchas gracias. Marcos estudió Magisterio en la Universidad de Santiago de Compostela, que justamente es donde también mi pastor realizó sus estudios, y además es pastor de la Iglesia Buenas Noticias en Lugo, y actualmente también ejerce como presidente de la Alianza Evangélica Española. Y con él vamos a hablar acerca del tema de la decepción. Un sentimiento que es muy humano, ¿no? Y que todos en nuestras vidas en algún momento hemos podido sentir la decepción por una traición, por una situación que se ha dado como no esperábamos. Y Marcos, ¿cómo definirías lo que es la decepción? Bueno, tú lo has dicho, viene a veces causada por una traición, por un desengaño. En realidad la decepción es una emoción muy dolorosa que suele venir cuando se incumple algún tipo de expectativa. Es decir, una persona se construye una expectativa referente a otras personas o referente a su futuro o a un trabajo. Normalmente suele ser en relación a alguna persona, a algún acontecimiento, ¿no? Entonces siempre hay esa expectativa que se incumple y es donde viene la decepción. Claro está, cuanto mayor es el vínculo que existe entre las dos personas, entre la confianza que hay entre las personas, cuanto más concreta, cuanto más definida esa expectativa, pues mayor es la decepción de lo que se espera. Entonces suele estar siempre acompañada de otras emociones, la tristeza, el enfado, eso es a veces lo primero que ocurre, ¿no? La rabia, el hecho de sentirse engañado, sentirse desilusionado, una frustración general. Por eso es importante, pero sí es importante entender que la decepción no viene dada por la otra persona, por las circunstancias, sino por la expectativa, insisto en esta palabra, en la expectativa que se tenía en relación a ese evento. Entonces, eso es básicamente lo que es la decepción. Entonces, como nuestras expectativas son muy difusas y a veces no son verbalizadas, pues ocurre que a veces te encuentras, por ejemplo, un matrimonio que recién casados dicen que están decepcionados. ¿Por qué? Porque tenían expectativas no verbalizadas con respecto a lo que sería su marido, lo que sería su mujer, y eso nunca lo hablaron de novios, y esas expectativas pues generan, al no cumplirse, pues la frustración o la decepción. Precisamente una expectativa frustrada fue lo que vivió Juan el Bautista, ¿no? Es un caso muy curioso porque lo vemos en el bautismo de Jesús diciendo: este es el Hijo de Dios, este es el que tenéis que seguir, y de repente cuando es encarcelado le llega a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro, ¿no? ¿Podemos llegar a sentirnos decepcionados incluso con Dios cuando vemos que nuestras vidas, nuestros ministerios no son lo que quizás nos gustaría o imaginábamos que fuesen? Claro, es que bien, lo estás diciendo bien, en el sentido que claro que nos podemos frustrar con Dios cuando hacemos una construcción de lo que va a ser la realidad o lo que va a ser el futuro, es decir, de nuestras expectativas en base a una idealización, una fantasía, a veces una proyección de nuestros deseos o de nuestras necesidades, que en parte fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Sus expectativas fueron frustradas. Acuérdate, o acordémonos, cuando él empezó a predicar, tenía una predicación realmente muy dura, no solo predicar: arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, sino que después de eso decía: el hacha ya está lista para cortar el árbol que no dé buen fruto. Así está hablando de los judíos. Y después decía que ya el Señor está listo para coger la paja, el trigo, llevarlo al granero y quemar toda la paja, y además en un fuego eterno que no se va a consumir. Él tenía una predicación radical y se ponía que Jesucristo vendría inmediatamente a implantar ese reino que él predicaba. ¿Y qué ocurrió? Que llega Jesús y su primer discurso público, casi lo que empieza a decir, casi como su constitución, es el Sermón del Monte, que es todo lo contrario a un juicio inminente, o en Lucas 4 cuando dice que
que a los presos traería apertura de cárcel. ¿Y dónde estaba Juan el Bautista? En la cárcel. Jesús estaba predicando algo, pero Juan el Bautista vivía otra cosa distinta. Entonces ahí es donde llega tal vez esa duda, esa decepción, esa frustración, que es lo que hace que le mande a Jesús. El mismo que vio que fíjate, él no sintió al Espíritu Santo, él lo vio al Espíritu Santo bajar sobre Jesús, el mismo que vio al Espíritu Santo, el mismo que oyó la voz del Padre afirmar que Jesucristo era su Hijo amado y que tenía complacencia en él, ese mismo, sus expectativas estaban fundamentadas en otra cosa. Y por eso Jesús le responde como le responde. Y le dice, decidle a Juan, cuando le manda esa pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otros? Y Jesús le dice, decidle a Juan que los ciegos ven. Decidle a Juan que los cojos andan. Decidle a Juan que los leprosos son limpiados y que los sordos oyen. Decidle a Juan que los muertos son resucitados y que a los pobres es anunciado el Evangelio. Lo que Jesús le está diciendo, y ese es el gran problema de la frustración, que uno mira sus propias circunstancias y no logra mirar lo que Dios está haciendo. Entonces sí es cierto que podemos frustrarnos cuando nuestras expectativas son erróneas. En ese sentido es muy curioso, ¿no? Como lo que sigue precisamente a lo que comentabas, cuando Jesús le dice, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Y qué aplicación puede tener esto para nuestras propias vidas cuando vivimos momentos de decepción? Pues mira, yo creo que, y usando ese término que Jesús mismo le dice, y está hablando de Juan, bienaventurado que no haya tropiezo, ofensa o se escandalice de mí, tiene que ver con esto que Juan hacía. Yo creo que muchos somos como Juan, o podemos llegar a ser, que nos alimentamos de lo que Dios no hace. Cada mañana tomamos un desayuno, una comida, o tal vez cenemos con lo que Dios no hace. Dios no me libera de la cárcel, Dios no está poniendo el hacha y cortando el árbol, Dios no está quemando la paja, es decir, Dios no me está sanando, Dios no me está proveyendo, Dios no me está ayudando en mi trabajo, Dios no me... Y cuando nos alimentamos de lo que Dios no hace, es cuando entramos en una total y absoluta decepción. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Cambia el foco de Juan, que está puesto en lo que Dios no hace, y lo pone en lo que Dios sí hace. Entonces dice, dile a Juan que mira, están viendo los ciegos, están andando los cojos, lo que citaba antes. Es decir, cambia el foco de Juan, y es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Cambiar el foco en lo que Dios no está haciendo y poner el foco en lo que Dios sí está haciendo hoy. Porque sí Dios nos cuida, sí Dios nos provee. Hay circunstancias realmente difíciles en las que podemos estar atravesando, pero también vemos la mano de Dios, la gracia de Dios que sí nos está sosteniendo. Por supuesto, cuando Jesús dice que no tengamos tropiezo en Él y no nos ofendamos, se está refiriendo a tantas veces que muchas personas se ofendieron con Él. Los fariseos se ofendieron constantemente, ¿no? Es más, los discípulos se lo decían, oye, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra, cuando Jesús predicaba? Y Jesús le dice, pues claro, es decir, claro que se van a ofender, porque les hablaba del matrimonio, les hablaba del dinero, les hablaba de la ley, les hablaba del sábado, y eso generaba tropiezo para ellos. Y Jesucristo ofendió a muchísima gente. Era correcto, pero no era correcto en cómo decía las cosas, pero era muy claro en sus contenidos. Entonces, incluso discípulos como Esteban, que murió por imitar a Jesús, ofendió también a los judíos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que nosotros tenemos que tener cuidado, precisamente, de no escandalizarnos, de no ofendernos, de no hallar tropiezo en lo que Jesús, y en este caso, fíjate, lo que Jesús aparentemente no está haciendo, ¿verdad? En este momento que estamos en una crisis con el coronavirus, una crisis social, uno podría decir lo que Dios no está haciendo. Y no nos alimentemos de eso. No tropecemos con eso. No caigamos en esa trampa de decir Dios no está haciendo, Dios no está obrando, porque no es cierto. Finalmente, es bienaventurado el que haya, o el que acepta, mejor dicho, el plan de Dios. Es bienaventurado el que acepta su voluntad para su vida, no el que llena de expectativas humanas su propia vida, ¿no? Incluso en las situaciones más dolorosas o
o humillantes, aceptar a Dios es bienaventurado. Así que no te ofendas con el mensaje de Jesús, le diría a alguien, y desde luego no desayunes, y permíteme esta imagen, cada día con lo que Dios no hizo el día anterior. Efectivamente, Marcos. Y cuando hablamos de la decepción, el sentimiento de decepción en sí mismo, pues no es un peligro como tal, ¿no? Pero llega un punto que, como decías al principio, se empieza a mezclar con otras cosas que sí que pueden ser pues una amenaza, ¿no? Y a partir de qué momento crees que este sentimiento de decepción puede llegar a ser amenazante para no solo nosotros, sino realmente también para los que nos rodean? Bueno, todo sentimiento puede derivar en una crisis secundaria, ¿no? Una decepción puede llevar a la frustración puede llevar a una situación de desesperanza, de decir, bueno, o mejor dicho, de desamparo, y decir, bueno, Dios me desamparó. Entonces Pablo decía, estamos atribulados en todo, pero no estamos desamparados. Uno puede llegar a creer que Dios le desampara, y eso es un peligro, eso es un problema, porque lo primero que uno empieza a hacer y ese es el peligro, cuando te empieza a inhabilitar en las relaciones interpersonales y empiezas a tomar decisiones que son erróneas en la vida. Entonces, por ejemplo, uno no puede, a pesar, por ejemplo, un amigo te traiciona, ¿no? Un buen amigo. Entonces, que dicen que es el mayor dolor que puede haber en el sentido de las relaciones interpersonales. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que no debemos dejar es que esto nos permita caer en ese abismo constante que mucha gente tiene de la inseguridad y de la desconfianza hacia todos. He visto personas que han sido decepcionadas por una traición y luego les resulta casi imposible restablecer relaciones saludables con las personas. No pueden confiar, son malpensantes, son negativas, inseguras, tienen incluso a veces actitudes despóticas y de mucho control porque no quieren que nadie les traicione, que nadie les pueda decir nada. Entonces eso es una trampa. Cuando nos empieza a inhabilitar socialmente la decepción, por supuesto, jamás debemos, cerrar la puerta en ese momento, la llegada a nuevas personas en nuestra vida. A veces pasa con el desengaño amoroso. Una persona es traicionada en el amor y ya nunca más quiere dejar que su corazón sea tocado por ninguna otra persona. Y yo creo que otro peligro que se ve y que debemos de advertir a las personas cuando están en esta situación es que no deben tomar decisiones en tiempos de decepción, porque nos vamos a arrepentir. No hay claridad mental, no hay claridad emocional, no hay lucidez en todo, y normalmente vamos a tomar malas decisiones que nos van a afectar en muchos sentidos. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, nos va a hacer mal a nosotros, eso es un peligro para nosotros, pero también para las personas que nos rodean. Para las personas que nos rodean también van a sufrir en muchos aspectos precisamente esta actitud a la defensiva que se genera en nuestras vidas. Y para terminar, Marcos, como pastor que eres, ¿qué mensaje podrías enviarle a una persona que quizá ahora mismo nos está viendo y está experimentando esa decepción? Bueno, lo primero le diría, conforme a lo que hemos hablado de Juan, que ponga la mirada en lo que sí Dios está haciendo. Que el reino de Dios no hay miseria. Dios sigue obrando y sigue tocando vidas. Y si está pasando una decepción, cualquiera que sea, Dios sí sigue haciendo cosas en su vida y hay cosas positivas que Dios está haciendo en su vida. Así que le diría, no permitas que tus decepciones marquen el camino de tu vida, pues vas a equivocarte, vas a errar, vas a equivocarte la dirección. Entonces, no permitas que eso ocurra. Y pues le daría tal vez algunos consejos prácticos en relación al futuro, a la hora de cómo superar o cómo renovar la confianza en los demás. Y es que los demás no son, bueno, más que no son, ni deben ser como uno desea, ¿verdad? Ni siquiera es mi misión que los demás sean de una manera o que cambien de forma de ser o que cumplan mis expectativas. Así que no te generes muchas expectativas con respecto a los demás, ¿verdad? Sino que acéptalos tal y como son. Si vas a construir algún tipo de expectativa, es necesario totalmente, si te vas a tener una anticipación con respecto al futuro, diferenciar dos cosas: los aspectos que dependen de uno mismo de los aspectos que no dependen de uno mismo, y centrarte en trabajar en lo que depende de uno mismo. Entonces esto es
muy importante, porque a veces ponemos tanta importancia en lo que no depende de nosotros que finalmente cuando no se cumple nos frustra. Y también enseñar, le diría a una persona así, que aprenda, es decir, que busque a alguien con quien hablar para aprender a canalizar las emociones que surgen, lo que hablábamos antes, ¿no? Y es totalmente legítimo cuando eres traicionado o sufrir una decepción, sufrir rabia o la tristeza o la frustración. Pero hay que canalizar bien esas emociones. ¿Cómo? Buscando, en este caso, si eres un hermano o creyente, a tu pastor, a un compañero de fe, que le puedas decir, mira, me siento así, de esta manera, porque te ayudarán a canalizar esas cosas. Y finalmente, aprende a perdonar. Y digo aprender, porque nunca se acaba de aprender de perdonar. Cada situación nueva en la que entramos, y por ejemplo una traición, una fuerte decepción, requiere un nuevo aprendizaje. Desprenderse de esas emociones que nos hacen daño y que no vienen de Dios, para no caer en la trampa del rencor, para no caer en la trampa del resentimiento, que finalmente nos hacen amargados, nos amargan la vida y nos estancan. Entonces, cuando uno aprende a perdonar y liberar y dejar que Dios trate con las otras personas, ¿qué ocurre? Vuelve de nuevo la posibilidad de volver a confiar y aproximarse a los demás. Aunque a veces se necesita un poquito de tiempo, pero esa sanidad interior te ayudará a restaurar la vida con los demás. Pues muchas gracias, Marcos, por tu tiempo y por compartir con nosotros pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Acerca de la decepción. Muchas gracias y en otra ocasión nos volveremos a ver. Muchas gracias, Samuel. Y enviamos un saludo también a todas aquellas personas que han estado viendo y recordando lo que decimos en cada episodio, y en este caso en medio de la decepción, que en medio del sufrimiento y de estas situaciones seguimos siendo parte de un mismo cuerpo, una misma iglesia y recuerda, una misma familia. Que Dios te bendiga.